aunque vamos a leer en dos versiones distintas. Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Hoy vamos a continuar nuestra serie acerca de animarnos en el Señor Jesucristo. Y específicamente el día de hoy vamos a estudiar eso, animarnos en el Señor Jesucristo per se. Esto es algo que no se suele hacer no es común entre los sermones, pero estudiando, ustedes sabrán que cuando uno dedica un libro, una carta, una canción, lo que sea, es porque mientras uno compone, escribe, redacta, hace, está pensando en una persona o en una circunstancia. En este sentido, yo quiero comentarles que las notas de este sermón son con una dedicatoria muy especial a un hermano en Cristo que sé que está escuchando esto. Él está lejos incluso del continente y no está en México, no está en el continente americano y él está ahorita atravesando algo que el Señor, espero, nos hable a todos nosotros respecto a la seguridad que tenemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ya están ahí en Romanos capítulo 8, les pido que se pongan de pie conmigo. Vamos a leerlo dentro de dos revisiones distintas. Lo leeremos desde la Reina Valera revisión del 2020, la cual ya debería estar en sus pantallas, así es. Y luego la leeremos en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, si gustan acompañarme, tomar lectura, esta es la palabra de Dios a través del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si leemos la Nueva Biblia de las Américas, cambiará un poquito algunas palabras, el sentido es el mismo, escúchenlo. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acompáñenme a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella y no permitas, Señor, como lo acabamos de orar, que nos salgamos de los límites preciosos que la tinta nos presenta el día de hoy. Que podamos extraer de ahí solamente, Señor, tu voz y lo que quieres hablarnos el día de hoy. Te lo rogamos por medio de tu Hijo Cristo. Amén y amén. Bien, pueden tomar su lugar, mis hermanos. Muchas gracias. Imaginen que ustedes están entrando a la iglesia en este momento, llegaron a las 12:16 por alguna razón, y de pronto yo les digo, en conclusión, tenemos que decir esto. Probablemente ustedes dirían una de dos cosas. O el que está predicando está loco porque no se inicia por la conclusión, o llegué tarde, ¿no es así? Y si nosotros vemos otra vez el versículo 38 de nuestras Biblias, ahí en Romanos capítulo 8, nos encontramos precisamente una palabra concluyente, un término concluyente, y este es por lo cual o por lo tanto. Esta frase nos debe llevar al contexto anterior, porque entonces, si estamos hablando de por lo tanto, por lo cual, por conclusión, entonces debemos estudiar lo que se dijo antes. Y aunque ya lo vimos la semana pasada cuando estudiábamos las promesas de nuestro Señor, ahí desde el versículo 26 y hasta el versículo 37, a mí me gustaría ir un poquito más allá, porque si se dan cuenta, mis amados hermanos, es un crimen de guerra tomar la epístola de los Romanos justo a la mitad. Estamos en Romanos capítulo 8, cuando Romanos tiene 16 capítulos y lo abrimos justo a la mitad, pero para eso me gustaría que me acompañen y de hecho por eso en sus bosquejos ustedes encuentran Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3 y así sucesivamente hasta Romanos 8. Quiero que veamos en 8 versículos
o en 8 pasajes cuál es el contexto de Romanos para poder entender por qué Pablo llega y dice, por lo cual, por esto estoy convencido. Noten el capítulo 1, verso 20, Romanos capítulo 1, verso 20. Estoy leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. Si mal no tengo entendido, aparecerá Biblia de las Américas junto con nosotros en la pantalla. Dice así Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos, es decir, los hombres, no tienen excusa. ¿De qué nos habla Romanos capítulo 1? De la realidad de Dios. Romanos 1 es un capítulo donde Pablo dice, desde la creación es posible ver a Dios. ¿Por qué? Porque bueno, no creemos que los edificios se crean de la nada. Todos aquellos que crean que los edificios nacen cuando un edificio papá y un edificio mamá, si quieren mucho, pues van a decir que estamos muy mal. Pero los arquitectos nos pueden decir que ellos diseñan esas estructuras. Los trabajadores de la construcción nos pueden decir que ellos las construyen, las elevan. Y finalmente ahí es como entendemos que es una creación esas estructuras. Lo mismo sucede con la pintura. Cuando uno va a una galería de arte y ve las obras de arte, no creemos que espontáneamente aparecieron ahí las pinturas. Sabemos que hubo alguien pintándolas. Bueno, lo mismo sucede con la creación, dice Pablo. Cuando uno ve la creación, el mundo, cómo ha sido creado, dice Pablo, la respuesta racional más natural es entender que hay un creador detrás de ella. Es imposible que tan perfecta creación haya salido de la nada. Lo acaba de decir mi hermano cuando estaba leyendo Génesis, ¿no es así? Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. ¿Cuál es el problema que haya Dios? Dice Pablo. Y nos vamos entonces a Romanos capítulo 2, donde continúa su argumento. Romanos capítulo 2, verso 5. Escucha lo que dice. Hay un Dios que es real. Hay un Dios que se manifiesta como real dentro de la creación. Romanos 2, 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? La culpabilidad del hombre. Tú y yo somos pecadores delante de este Dios que es perfecto. Este Dios lo creó todo y le debemos cuentas a Él, y se nos ocurrió hacer la maravillosa idea de pecar. Un día nos ofrecieron pecar y nos pareció una excelente idea y lo hicimos, y entonces empezamos a acumular ira para el día de la ira. Y continúa el argumento de Pablo y nos lleva hasta Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 21. Lleven en cuenta que estos 3 capítulos Pablo ha estado hablando de esto. Tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador. Y de pronto llegamos a Romanos 3, 21, donde Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. La justicia de Dios aparece por primera vez en la carta a los Romanos y se presenta de esta manera diciendo, Dios es justo y tiene que satisfacer su justicia. ¿De qué modo? Por medio de la paga de la ley, del pecado que es la muerte. Pero esta justicia llega por medio de Cristo para aquel que cree. Verso 24 de Romanos 3, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces empieza a desarrollar Pablo este hermoso mensaje acerca de la justificación y la ley y la fe. De hecho, en Romanos 4, si vamos a Romanos 4, verso 13, Pablo va a continuar hablando de esto. Escúchalo, Romanos 4, 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia
de que Él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Abraham no recibió una promesa por cumplir la ley. Dice Pablo, de hecho la ley no existía en ese momento. ¿En qué sentido no existía? Los 10 mandamientos sucedieron 450 de años después de ese momento en Génesis 15, Génesis 17. Entonces, no es posible que Abraham hubiese recibido la promesa por medio de cumplir y guardar el decálogo. Dice Pablo, no, él recibió la promesa por la fe. Y llegamos entonces a Romanos capítulo 5, donde tenemos este versículo que estudiamos la semana pasada, Romanos 5:1, y donde se nos presenta la doctrina más hermosa de todo Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y durante Romanos 5 nos va a hablar de cómo es que en este juicio justo de Dios, el Señor decide justificarnos, declararnos justos delante de Él a pesar de que no lo merecíamos. Y que nuestros pecados habían sido y han sido borrados, de modo que ninguno de nosotros tiene que pagar un solo centavo en cuenta de nuestra sangre por nuestros errores. Es precioso Romanos capítulo 5, pero Pablo se da cuenta de algo, de que entonces en nuestra lógica nosotros podríamos decir, si ya somos perdonados significa que puedo seguir pecando. No es así, digo, finalmente Cristo ya nos perdonó. Y entonces Pablo dice, no. Llegamos a Romanos 6 y nos dice en Romanos 6:4, Romanos capítulo 6, verso 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ya habló de la justificación, ahora está hablando de la santificación. De hecho, el verso 12 lo va a complementar, Romanos 6:12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. ¿Qué está diciendo Pablo? Sí, ya somos salvos. Sí, ya somos perdonados. ¿Qué nos toca a nosotros? Obedecer en respuesta. Amar a nuestro Señor con nuestras acciones y no solamente con nuestras palabras. Pero de pronto nos encontramos con otro dilema que es con el que Pablo va a lidiar en Romanos capítulo 7. Pablo va a decir, bueno, yo sé que ustedes quisieran obedecer. Es más, yo quisiera obedecer al Señor. Pero tengo esta cosa llamada carne que me sigue tentando y me sigue orillando a pecar. ¿Cómo es posible que yo sabiendo que debo obedecer a Dios, cómo es que yo conociendo los 10 mandamientos, conociendo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, siga pecando y siga cayendo y siga errando? Romanos 7, 18 y 19 lo deja claro. Romanos 7, 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. De hecho, el verso 20 lo remata. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Entonces llegamos a Romanos 7 con este dilema donde Pablo no sabe qué hacer. Pablo está totalmente desconcertado. De hecho, en el final de Romanos 7, ustedes lo conocen, ahí en el verso 24, dice, miserable de mí, ¿no es así? ¿Por qué? Porque no encuentro una solución al dilema, sabiendo que en Romanos 6 él debe obedecer a la ley del Señor en amor, en obediencia, pero al mismo tiempo en Romanos 7 se percata de que sigue viviendo en este cuerpo de carne y hueso. Seguimos viviendo en medio de este mundo que nos está agobiando con tentación, dolor, problemas y lo que ustedes más quieran agregar a la lista. Pero de pronto llegamos a Romanos capítulo 8. Y noten el versículo 1 de Romanos capítulo 8. Este es el versículo que nos va a enseñar el contexto. Del verso 1 al verso 4, de hecho.
por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley, escucha eso, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo entonces? Sencillo. Tus pecados ya han sido pagados. Si te sigues equivocando, Romanos capítulo 7, sí, tenemos que corregirlo. Somos llamados a la santificación, Romanos capítulo 6. Pero la seguridad está en que ya no soy condenado por los pecados que cometí. Aún más, de hecho, en el texto que vamos a estudiar, Pablo va a decir, no soy condenado por los pecados que aún me faltan por cometer. Porque no hay ninguna condenación, dice la Reina Valera 60, para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Y eso es lo que nos debe llegar el día de hoy. Entonces, volviendo a nuestro texto, ahora que hemos estudiado todo lo que se dice en Romanos, por cierto, es la lectura más rápida de Romanos que hemos tenido. Hemos leído 7 capítulos en 15 minutos. Vamos a ver el versículo 38. Y mira cómo comienza entonces otra vez el apóstol Pablo. Porque estoy convencido. Estoy convencido. La mayoría de las traducciones se toman la libertad, de hecho, de ponerle estas palabras. Pero en el griego original se puede leer porque convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Si uno estudia esto, lo que Pablo está tratando de decir desde el original es, yo he recibido este convencimiento. No es algo que yo mismo me convencí. Pablo no estudió para convencerse. Pablo empezó a estudiar porque ya estaba convencido. Y esto es algo importante para nosotros. Porque en ese momento, en tiempos de Pablo, se conocía algo que era llamado el gnosticismo. Creo que lo hemos hablado en algún momento, pero lo repito nuevamente. ¿Qué es el gnosticismo? Esta enseñanza de que el conocimiento secreto nos va a salvar. Si yo vengo y les digo, mis hermanos, ¿qué creen? Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 23, paréntesis, no hay Apocalipsis 23, pero yo les digo, abran sus Biblias en Apocalipsis 23 y cuando ustedes me digan, no hay Apocalipsis 23, lo traigo aquí, ¿no? Y les empiezo a repartir el capítulo 23 de Apocalipsis. Aparte de que yo me estoy condenando por lo que dice Apocalipsis 22, 18, estoy promoviendo gnosticismo, estoy promoviendo enseñanzas nuevas. Y eso es lo que Pablo estaba lidiando durante este tiempo, durante este periodo, y de hecho la mitad del Nuevo Testamento que Pablo le escribe lidia en general con el gnosticismo. El escuchar que Pablo dice, estoy convencido, es una forma de decir, nadie me lo dijo. No vino un maestro griego, romano, judío, gentil, a enseñarme algo nuevo. Ustedes ya saben esto, en otras palabras. Estoy convencido. Y yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿ustedes están convencidos en verdad de la profundidad de la gloria del Evangelio? ¿Acaso es necesario que estemos recordándolo? Digo, es excelente recordarlo, somos llamados a recordarlo. Pero recordarlo es lo que nos va convenciendo, ¿o realmente estamos convencidos y por eso lo recordamos? Este es el cimiento del cristiano. Hermanos, decimos que tenemos fe porque estamos convencidos en el Señor. De otro modo, no tenemos fe alguna. El convencimiento, y es pasivo, por cierto. ¿En qué sentido? Lo recibimos, no lo forzamos. ¿Cómo lo recibimos? El Espíritu Santo.
No es el Espíritu, dice Cristo ahí en Juan, cuando promete el Espíritu Santo, Juan 14 al 16, los convencerá de pecado, de justicia y de verdad. Es el Espíritu el que nos convence. Ahora, ¿de qué estás convencido, Pablo? Versículo 38, Romanos 8:38. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida va a continuar. Pero espérenme, porque ahí llegamos al verso 39. Nos va a dar muchas listas, ¿no? De lo que no puede, ¿qué? Verso 39. No puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, me gustaría invitarlos a que lo estudiemos así. Vamos a estudiar sí los elementos, pero considerando esa última frase. Entonces, en primer lugar, volviendo al verso 38, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Son 6, por cierto, elementos: la muerte y la vida, los ángeles y los principados, lo presente y lo porvenir, los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Entonces comencemos. Dice, ni la muerte ni la vida. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, creo que es obvio, ¿no es así? La palabra tánatos, que es acerca de la muerte, de ahí tenemos el término tanatología, y zoe, no la marca de agua, así es la palabra griega para vida, son referentes a la temporalidad de la tierra. ¿Qué está diciendo Pablo? Mientras tú y yo tenemos límites en esta vida. ¿Cuáles límites? Comienza nuestra vida cuando nacemos. O bueno, siendo un poco más correctos, comienza nuestra vida cuando somos concebidos. ¿Y cuándo termina? Cuando morimos. Pero dice Pablo, ni siquiera estos límites pueden detener a Dios. ¿Por qué lo crees? Bueno, porque cuando nosotros somos concebidos, es el Señor el que sopla aliento de vida en nosotros. Lo vemos en Génesis capítulo 1. Dios crea al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, pero recibe la vida solo hasta que Dios sople el aliento de vida en él. ¿Cómo sabemos que la muerte no puede separarlos? Bueno, por los casos contados sí, pero casos donde vemos que la muerte no separó, ni siquiera sirvió, ni siquiera se presentó para separar a Dios de algunos hombres en específico. Tenemos el caso de Enoc, tenemos el caso de Elías, tenemos el caso mismo de Cristo. Más adelante veremos cuando Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4 y hable de aquellos que van a ser arrebatados. Ellos no conocerán la muerte. Aún Cristo lo dice ahí en Mateo 24, algunos de esa generación no gustarán la muerte. Entonces no hay límite para que el amor de Dios no se manifieste en medio de estas dos fronteras humanas. Mientras que tú y yo no podemos traer nada a este mundo y no podemos llevarnos nada del mismo, el Señor nos dice, mi amor está antes del principio de la vida y va a continuar aún después de tu muerte. Como lo sabemos una vez más, Cristo lo prometió al decir que tendríamos vida eterna, vida eterna. ¿Y cómo sé si estoy convencido de que la vida y la muerte me van a separar o no del amor de Cristo o el amor de Dios que es en Cristo? Hermano, ¿le tienes miedo a la muerte? Ahora, parece una pregunta que cualquier orador motivacional quisiera hacerles, porque es muy sencillo decirles, hermanos, ¿le tienen miedo a la muerte? Y que todos digan, no, no es cierto. En nuestra carne claramente le tenemos miedo a enfrentarnos ese día a aquello que no conocemos. Sin embargo, la clave está precisamente ahí. Hace algunos meses tuvimos el gusto de estudiar el Salmo 23, ¿recuerdan? ¿Y qué dice el versículo 4? Aunque pase por el valle de ¿qué? De sombra de muerte. ¿Y qué decíamos acerca de la sombra? Que no es la sustancia, que nada más es una ilusión, que es un túnel. Es un túnel nada más. Porque en realidad cuando lleguemos a ese día donde tengamos que encontrarnos con la muerte, si es que
el Señor aún no nos llama, o viene, mejor dicho, en ese momento, sabremos o sabemos el día de hoy que la muerte solamente servirá como puente para encontrarnos con Él. Así que ni la muerte ni la vida nos pueden separar de su amor. Continúa el texto, Romanos 8:38. Ni ángeles ni principados. Algunas traducciones lo incrementan para decir ni ángeles, ni principados, ni potestades. Esto ahorita lo vamos a ver. Pónganle ahí un marcador si en su traducción dice así. Pero nos quedaremos con estos dos. Ni ángeles ni principados nos podrán separar del amor de Dios. Pablo está contrastando a ángeles, que son mensajeros de nuestro Señor, aquellos que según podemos ver a través de las Escrituras son aquellos mensajeros buenos, aquellos seres espirituales del lado bueno, ¿no? Aquellos que están del lado del Señor, mientras que los principados son aquellos que no están del lado bueno, por así decirlo. Es decir, todos aquellos espíritus demoníacos y diabólicos. No pueden separarnos del amor de Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto? Porque insisto, suena muy poético y suena bonito y la realidad es que lo es. Pero ¿qué estaba implicando Pablo? Bueno, la idea es sencilla. En ese tiempo, y sobre todo en Roma, recordemos que Roma en ese momento no era cristiana, era pagana. En ese tiempo Roma creía que los dioses tenían un poder aún mayor sobre los hombres, pero recuerdan que en la tradición romana, en la tradición pagana de los romanos, no había solamente dioses y hombres. Había un término medio, semidioses. Estos semidioses no eran tan mortales como los hombres, pero tampoco eran tan poderosos como los dioses mismos. Y estos semidioses podían hacer múltiples y grandes cosas, dentro de ellas interceder en favor de los hombres delante de los dioses. Y los dioses podían escuchar, o era más probable, mejor dicho, que los dioses escucharan a un semidios que a los hombres. Toda una burocracia, por cierto. Pero el punto aquí de Pablo es ese. No hay un intermediario que nos pueda separar. No hay alguien que pueda utilizar sus poderes en los cargos públicos, si lo quieren ver de ese modo, para atascarnos el trámite y que no estemos dentro del amor de Dios. No hay ángel que sirva en el cielo delante del Señor para que diga, mira a ese cristiano, a él no lo ames. Y tampoco hay un demonio que pueda convencerlo en el tribunal de que tú eres lo suficientemente pecador para que el Señor se retracte de haberte perdonado. Ese es el punto de Pablo. Decirnos, no hay nada dentro de lo espiritual que pueda separarnos. Y generalmente lo vemos desde esa perspectiva, mirando hacia Dios. Pero ahora mira hacia ti un momento. ¿Cómo es que nosotros llegamos a creer que estamos alejados del amor de Dios? Somos tentados por medio de agentes externos, me gusta decir a mí. Puede llegar el enemigo, puede llegar algún demonio y no entrar en nosotros. Somos creyentes, a los cristianos no le puede entrar algún demonio. El Espíritu Santo no tiene compañeros de cuarto. Pero sí podemos ser tentados. Y el Espíritu trabaja en nosotros eso. ¿Pero qué recibimos? Recibimos pensamientos tales como, ¿y si no fui escogido? ¿Y si realmente no he sido perdonado? ¿Y si el Señor esta vez rebasé el límite y ya no tendré el perdón de Dios? ¿Y si cometí el pecado imperdonable? Son pensamientos reales y debemos aceptarlos, mis hermanos. Como cristianos, en algún momento de nuestras vidas o de nuestra nueva vida, nos lo hemos preguntado. Este es el punto de Pablo. Bueno, no importa qué tantos pensamientos externos lleguen a ti, amado cristiano. Ten presente esto.
los ángeles que interceden a tu favor, los demonios que tratan de atacarte. Nadie nunca va a poder separarte del amor de Dios. Entonces, ¿tienes pensamientos de ese modo? Deséchalos. ¿Por qué? Porque simplemente no son verdad. Quisiera recordarte, amado hermano, que las promesas de Dios todas son verdad, mientras que los demonios son conocidos y tienen su fama por decirnos mentiras. Entonces, cuando nosotros lleguemos a tener estos conflictos, cuando nosotros lleguemos a tener estas preguntas, recordémonos a nosotros mismos que ese que siempre está mintiendo probablemente nos está mintiendo otra vez. Nosotros estamos seguros en que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Entonces, ni los ángeles, ni los principados. Continúa el verso 38. Ni lo presente, ni lo porvenir. Pablo ya rompió las barreras de lo físico, ya rompió las barreras de lo espiritual y ahora se va a la temporalidad, al tiempo. Propone estos límites de tiempo. Todas las circunstancias alrededor del presente, las persecuciones que estaban sufriendo los romanos en ese momento. Sumado, la iglesia de Roma, ¿verdad? Sumado a los conflictos que individualmente ellos podrían estar atravesando. Recuerda, estábamos rodeados de paganismo y gnosticismo. Dice Pablo, ni siquiera ese presente nos puede separar. Incluso el futuro, aquello que es incierto para nosotros. Tú y yo no sabemos qué vamos a hacer el día de mañana. Tenemos una idea y un plan. No sabemos qué vamos a hacer. Para Dios le es conocido en su totalidad. Dios excede la barrera del tiempo. Dios trasciende la barrera del tiempo. Y Él, recuerda, estamos convencidos, Pablo dice, aún este tiempo no puede quebrantar la promesa del amor del Padre que es eterna hacia nosotros. Esta promesa trasciende el tiempo. Entonces esto responde a la pregunta que nos pudimos haber hecho antes. Bueno, ¿qué pasa si llego a pecar en el futuro? ¿Qué pasa si ya me bauticé? Esa era una pregunta genuina en el siglo I. Los cristianos creían que cuando se bautizaban ya eran nuevas criaturas. Y claro, lo somos cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Pero si alguien se bautiza en agua, entonces, y vuelve a pecar, se ensucia sus ropas otra vez, se tiene que volver a bautizar. Tiene que volver a vivir. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Y entonces Pablo responde y dice, tantito, espera. No importa el presente ni lo porvenir dentro de la promesa de Dios. Él ya lo pagó. Ese es el punto de Pablo aquí. Si llego a pecar más adelante, y si caigo en el pecado, y si desmayo en la lucha, nada, dice Pablo, nada puede separarnos de ese amor. Como lo llegó a decir un teólogo puritano en su momento, cuando Cristo murió por mí, todos mis pecados eran futuros. Nota eso y medita tantito en eso. Hace 2000 años que tú y yo todavía no habíamos nacido, a menos que alguno de entre nosotros quiera destapar su edad. Cuando Cristo murió hace 2000 años por nuestros pecados, eran futuros. Todavía no llegaba el mañana, ni el día después de aquel. Entonces, todavía no habíamos pecado, pero el Señor hizo válido el sacrificio de Cristo para nuestros pecados. Futuros en este momento, pasados, presentes el día de hoy y ciertamente futuros. Ahorita que digo pasados, nota algo. La Biblia no solo nos habla por lo que viene en el texto, también nos habla por lo que no viene en el texto. Y si miras el texto en el verso 38, no dice Pablo ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Por qué omite el pasado? Bueno, porque es muy sencillo. El pasado quedó atrás. Ese es el punto de Pablo. El pasado ha sido clavado en la cruz, junto con el presente, junto con el futuro. No hay nada que se le haya escapado al Señor. Amados, esto es una realidad que debemos vivir el día de hoy. Pasado, presente y futuro no pueden acercarse a la suprema eficacia del sacrificio de Cristo.
Tengamos por seguro eso. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis aquí porque ahora que llegamos a esto surge otra cuestión y es, bueno, eso significa que tengo permiso para pecar. Digo, ya lo vimos en Romanos capítulo 6, ¿no es así? Somos llamados a la santificación, pero claramente no estamos enseñando, otra palabra técnica, antinomianismo. Ahora, ¿qué es esa palabra que cualquier doctor podría decir? Antinomianismo la podemos dividir en dos subtérminos, anti y nomos. Anti se refiere a todo aquello que es contrario, ¿no? Anticristo, antídoto, anti lo que sea, ¿no? Y nomos no son aquellas cosas de cerámica que ponemos en los jardines y con gorros rojos grandotes. Nomos es de donde sacamos el término norma o normatividad. Es decir, se refiere a la ley, se refiere a las reglas. Entonces decir que antinomianismo, cuando hablamos de antinomianismo, decimos que es contrario a las reglas, contrario a la ley. Y ciertamente no estamos enseñando desobediencia a la ley. Lo que estamos diciendo es que el sacrificio de Cristo es mayor que la condenación que pudimos haber recibido por la ley. ¿Y qué significa esto? Que nosotros en respuesta debemos abrazar lo que Pablo más adelante va a llamar como la ley de Cristo, que no es otra cosa sino empezar a andar en sus pasos. Como lo diría Pedro citando Levítico, sed santos como yo soy santo. Eso es a lo que nos referimos. Continúa Pablo en versículo 38 de Romanos capítulo 8. Aquí es donde las traducciones van a tener ahí su desbalance. Alguno de ustedes lo vio en el verso 38 cuando decía ni ángeles, ni principados, ni potestades. En algunas de nuestras traducciones dice ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes o ni los milagros, incluso en algunas traducciones. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque Pablo durante este tiempo estuvo utilizando dos términos siempre, ni la vida, ni la muerte, ni el presente, ni el pasado, ni los ángeles, ni los principados. Y de pronto sale esta palabra que está solita. Entonces, muchos traductores dan la conclusión de que probablemente este término acompaña a algún otro para que sea un par. En otras palabras, ellos tenían trastorno obsesivo compulsivo junto conmigo y querían que todo estuviera cuadrado, pero Pablo realmente utiliza esta palabra de manera separada. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la palabra en griego que viene aquí, dinamis, les suena a muchos de ustedes. Dinámico, ¿sí? Se refiere a poder. Y cuando Pablo lo utiliza se refiere específicamente a milagros. ¿Y por qué es importante ver este concepto? Ni los milagros nos pueden separar del amor de Cristo. Bueno, porque más adelante se nos va a enseñar, de hecho, citando el Deuteronomio, que hay personas que hacen milagros literales. Hay personas que pueden hacer señales. De hecho, lo dice Mateo 24, ¿no es así? Cuando Cristo dijo, que muchos harían señales, que muchos harían prodigios, con tal de que si fuese posible aún engañaran a quienes, a los escogidos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, bueno, ni siquiera esos milagros, ni siquiera esas grandes fanfarrias que estos hombres pueden hacer, pueden separarnos del amor de Dios. Si llega alguien tratando de aplicar Deuteronomio 13 a este punto, si alguien llega en Deuteronomio, si alguien llega el día de hoy y hace lo que dice el Deuteronomio, hace grandes milagros y señales, hace descender fuego del cielo incluso, y nos dicen, ven, yo soy un mensajero de Dios, y Dios dice que no te ama. La respuesta de Pablo es, ni siquiera eso es suficiente argumento para decir que estamos separados del amor de Dios. Me gusta porque de cierto modo pareciera que él está diciendo, pues cualquiera puede hacer descender fuego del cielo. No se dejen engañar por señales que no vienen del Señor. Con una sola palabra, ni los poderes, dinamis, con esta única palabra, el Espíritu Santo nos recuerda el mandamiento que ha estado
con la humanidad por más de esos 4,000 años. Una señal sobrenatural no es más poderosa que Dios. Escuchen lo que acabamos de estudiar. Una señal sobrenatural no es más poderosa que nuestro Dios. Así que si alguien llega y nos dice, después de haber sacado conejos del sombrero, que Dios no nos ama si esto o si aquello, amados hermanos, descartemos completamente eso. Estamos convencidos de que ni los poderes nos pueden separar del amor de Dios. Continúa el texto, versículo 39. Ni lo alto ni lo profundo pueden separarnos del amor de Dios. Ya hablamos de la frontera física de la vida y la muerte. Ya hablamos de la frontera espiritual de los ángeles y de los principados. Ya hablamos de aquella frontera temporal de lo presente y lo porvenir. Ya hablamos de lo sobrenatural con los poderes. Y ahora dice Pablo, aún lo espacial. Aún aquello que podemos decir es alto, es profundo, es ancho, es trascendente, no nos puede separar. Esto es lo que veíamos y hemos estudiado cuando vemos el Salmo 139, muy citado entre nosotros. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si descendiere a las profundidades del Seol, ahí estás tú. La ilustración más sencilla que se me ocurrió para esto es la canción infantil que todos conocemos. El amor de Cristo es tan alto que no puedo estar arriba de Él. Es tan bajo que no puedo estar abajo de Él. Y es tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Ahora, esta idea nos ayuda a entender ahora sí todo el contexto, y aquí llegamos a lo enriquecedor de este texto. Si ya nos convencimos de que nada de esto nos puede separar del amor de Dios, significa que entonces el que vino a depositar su amor es Él. No es que nosotros hayamos entrado en una esfera donde el Señor nos empieza a amar. No, Dios trajo la esfera a nosotros. Dios nos abrazó en su amor. Y eso es glorioso por una sola razón. Si tú y yo estudiamos uno de los salmos más conocidos en toda la Biblia, el Salmo 91, donde el Señor dice a través de David, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y se sigue. No se refiere entonces de aquel hombre que decida habitar al abrigo del Altísimo, aquel hombre que decida morar bajo la sombra del Omnipotente. No, Pablo está diciendo aquí, nada puede hacer que entremos o salgamos. Dios decidió amarnos y punto, se acabó la historia. ¿Qué significa? Que entonces no es que yo haya entrado a habitar en el abrigo de Dios. No, Dios extiende sus alas de amor sobre toda su iglesia sin excepción. De modo que cada creyente habita bajo su protección y abrigo. Entonces no se trata de si yo me apropio la promesa o no. Se trata de que la promesa ya es mía. La promesa ya la he recibido. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Llegaremos ahí en un segundo. Pero eso significa, insisto hermanos, y esto nos debería causar el ánimo que se supone estamos estudiando. Ya tenemos todo esto. No es mi intención decirles, hermanos, tenemos que buscar ser así. No. Ya lo somos, ya tenemos a Cristo. Tenemos todas las cosas, ¿no lo estudiamos ya la semana pasada? Si ya nos dieron al Hijo, ¿no nos darán junto con Él todas las cosas? Problemas entonces en el trabajo, descansa en Cristo, ya tienes todas sus promesas. Falta el dinero, Dios es fiel. La economía de nuestro país no tanto. Hay problemas en tu educación, en tu escuela, esfuérzate, pero confía en que nuestro Señor
Es el que te da las capacidades provistas solo por Él. Ese es el punto del texto. Oye, pero Poncho, se te olvidó mencionar, no sé, cualquier cosa. Se te olvidó mencionar el sol, los signos zodiacales, la inmortalidad del cangrejo. Todo eso nos podría separar, ¿no? Digo, ya hablaste de muchas cosas, pero hay algunas cosas que no mencionaste. Pablo dice, verso 39, ni ninguna otra cosa creada. Si alguno de ustedes inteligentes, dice Pablo, se les ocurre, Romanos, que pueden sacar alguna cosa y por ahí una curva y decir, esto sí me puede separar del amor. No, nada de lo creado nos puede separar del amor de Cristo. Esto significa que solo hay un ser. Escucha eso. Hay un solo ser en todo el universo que puede separarnos del amor de Dios. Pablo ya descartó a todos, excepto a uno. Y ese uno es Dios. ¿Pero qué crees? Por eso era importante ver Romanos del 1 al 7. Porque en Romanos del 1 al 7, específicamente capítulos 4 y 5, se nos dice que es Dios el que escogió amarnos. Entonces, ¿cómo es posible que Dios mismo se no, ¿sabes qué? Me equivoqué. No debía amar a este. Es que tienen el mismo nombre. Cuando fueron al registro civil, mira, la CURP salió mal. No, el Señor no comete ese tipo de errores. Él decidió amarnos, quiso amarnos y entonces nos amó. Ninguna otra cosa creada, dice Pablo, está todo lo demás fuera de la ecuación. Solo el Padre, solo el Hijo y solo el Espíritu Santo pueden convencerse de dejar de amarnos. Pero ¿qué crees? Es Él el que quiso amarnos. Entonces, dentro de la soberanía, no hay quien pueda estar por encima de Dios y decir, ¿qué crees? No te ama. Nada puede separarnos del amor de Dios. Por si esto no fuera poco, Pablo muestra el ancla por el que el amor de Dios es válido. El amor de Dios, termina el verso 39, que es o que está manifestado en algunas traducciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fuente y el ancla de todo el pasaje es este. ¿De qué se trata el pasaje? De Cristo. ¿Por qué? Porque si no fuera por Cristo, entonces la muerte y la vida nos pueden separar del amor. Entonces los ángeles y los principados podrían separarnos del amor. Entonces lo presente y lo porvenir, si no es que el pasado ya lo hizo, nos podrían separar del amor. Cualquier señal sobrenatural en instantes nos separaría del amor y cualquier otra cosa creada nos alejarían de Dios. Pero tan solo por el hecho de que este amor de Dios es en Cristo Jesús, es que nosotros tenemos seguridad. Me gustaba una ilustración que en algún momento se hizo allá a finales del siglo XIX. Muchos de nosotros usamos lentes y sin los lentes no podríamos ver con claridad. Bueno, pues hagamos de cuenta que el Señor se pone unos lentes para vernos, unos lentes con forma de cruz. Y mientras no tenga puestos estos lentes el Señor, ve a un montón de pecadores que hemos fallado a su ley. Pero en el momento en que el Señor se pone estos lentes con forma de cruz, somos todos santos delante de Él. Porque esa es la eficacia del sacrificio de Cristo. Esa es la obra maravillosa del Señor, de que Él nos ama no porque somos pecadores, que jamás lo olvidemos. Dios no nos ama tal y como somos en nuestros pecados. Dios nos ama a pesar de quienes hemos sido. Dios nos ama a pesar de nuestros pecados y ese amor nos ha alcanzado solamente por la cruz. Por eso Pablo remata el capítulo 8 con esa frase. Es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús.
amados, junto con estos versos, lo único que nos queda es contemplar la obra de Dios. ¿Cómo es que Él nos va encaminando en nuestro diario vivir a responder en obediencia, en amor y en proclamación de su verdad? Esta es la vida del cristiano, amados hermanos. Una vida que sabe, que está convencida. ¿Recuerdas cómo comenzó el versículo 38? Ya no sé hablar, ya termino. El versículo 38 comenzaba diciendo eso, ¿no es así? Estoy convencido. Pero solamente estaba convencido por lo que acabamos de estudiar al final, por Cristo. Entonces entendamos que nuestra vida está completa y suficiente solamente, no por lo que sabemos, sino por aquel por quien sabemos estas cosas. No somos salvos porque sepamos que somos amados por Cristo. Somos salvos porque somos amados por Cristo.